Fundación Palar y National Geographic presentan Desenterrando el Pasado, el único podcast de arqueología, paleontología y mucho más. Este episodio se llama Arqueología a través del tiempo. ¿Sabías que la arqueología no solo trata de desenterrar huesos o piedras ni de llevar un sombrero y un látigo, ¿no? Por lo que sea. La arqueología es claramente mucho más, aunque sí también nos gusta lo del sombrero y el látigo. En este episodio vamos a explorar cómo empezó todo, cómo va yendo la cosa y, lo que es más importante, a cómo va a ir la cosa, hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a prepararnos para descubrir que el pasado en realidad está más vivo que nunca y que, como dicen los influencers, se vienen cositas. Y sus risas me hacen muy feliz. Bien, tenemos, como siempre, invitados del lujo. Tenemos a Lidia Gemerenciano y a Miquel Herrán, también llamado Puto Miquel. También. Algún día habrá que explicar eso. Bueno. Os lo busco, ¿no? Seguro que lo encuentro. Simplemente es porque mis amigos me llamaban así. Joder, puto Miquel ya está haciendo sus bromas. Pues así ha sido. Bueno, soy Miquel Herrán, soy arqueólogo de formación, doctor en arqueología, en fin. Y ahora mismo me dedico a redes, al final. Me dedico a divulgación de historia y arqueología en redes, también en libros de divulgación y tal, pero sobre todo ahora mismo pues en YouTube, Instagram, en la radio, medios más tradicionales tipo radio y televisión y tal. Y a estar en todas partes donde me quieran escuchar hablando de cosas que pasaron hace miles de años, pero que pueden seguir siendo relevantes a día de hoy, básicamente. Y luego, ¿quién sería? Yo más que personaje histórico, yo quería pensar, de hecho, precisamente en quién me gustaría haber sido en otra época, y yo creo que me hubiese encantado ser tramoyista en el siglo de oro. En plan, básicamente de hacer decorados y tal, escenógrafo de alguna obra de Lope o de María Zayas o lo que sea. Porque así no tengo que estar en el escenario, no me como toda esa inquina que pueda haber contra los actores, pero aún así vivo del teatro y hay un poco ahí de vidilla, ¿no? Que debía ser muy divertido en el siglo de oro. El verdadero show business, ¿no? Claro, ahí el está. show business antes del show business. El pre-show business. Bien, muchas gracias y bienvenido, Miquel. Hola, ni te rayes. Yo soy Lidia Gemerenciano, soy arqueóloga y antropóloga física de formación y ahora me dedico también a hacer arqueología y antropología física en una empresa. Hago arqueología profesional y también me dedico a redes sociales a hablar un poco, pues igual que Miquel, a hablar de personas que murieron hace mucho tiempo y que hacían cosas interesantes y relevantes para el día de hoy. Si yo pudiese haber sido una persona en otra época, tengo varias opciones. Yo habría sido o boticaria, porque me encanta esa fina línea entre la ciencia y la brujería. Creo que sería muy interesante. O me habría gustado también ser una escritora romántica de las que se querían morir. Yo creo que eso es algo que creo que me pegaría mucho. O algo en plan Mary Shelley, gótica, con una vida dramática. Yo creo que eso es... Está muy bien. Bien, bienvenida y muchas gracias, Lidia. Pues vamos a empezar el viaje, y este viaje empieza, como no, en el pasado. ¿Por qué se le ocurre a los seres humanos ponerse a excavar y a desenterrar su propio pasado? ¿De dónde viene esa obsesión por descubrir lo que ha pasado? A ver, yo diría que tiene mucho que ver, primero que todo, con la importancia que tiene... O sea, creo que al final todos hemos entendido, el ser humano ha entendido en muchas sociedades la importancia de los materiales y de los objetos como algo que tiene vida más allá de nosotros, ¿no? Porque perdura en el tiempo. Y quiero decir, obviamente en Occidente la arqueología tiene un desarrollo muy específico, pero encontramos un museo en Mesopotamia, el Museo de Guinalda creo que se llama, que era una señora que dijo, pues yo voy a recoger artefactos de, pues al final, lo que para ella era historia antigua, quiere decir que era de cosas de hacía 2000 años, pero que obviamente nosotros lo agrupamos como todo un... Y ahora es historia antigua. Claro, y luego yo creo que si nos vamos también, por ejemplo, más recientemente o más en la historia de Occidente, que decir, al final, bueno, la patrona de los arqueólogos es Santa Elena, que era una señora que quería encontrar las reliquias de Cristo, quiere decir, entonces, porque se entendía que los objetos, los tesoros, entre comillas, tenían unas capacidades y unas propiedades
que eran mayores que nosotros. Entonces, tanto a nivel más esotérico, más místico, como puede ser pues al final el valor de las reliquias, como a un nivel de contarnos quiénes somos de una forma u otra. Entonces yo creo que esa fascinación con el tesoro y la antigüedad, ¿no? Las vidas que ha tenido un objeto, nos ha acompañado durante milenios. Obviamente ahora es muy distinto. Sí. Sí, aparte de eso también se ve, a ver, la arqueología ha visto siempre muy influenciada por todo lo que es el neoclasicismo, el intentar recuperar cosas del pasado, de un pasado que creíamos que era mucho mejor y del que creemos que venimos directamente. Tiempos como el Renacimiento, literalmente el Renacimiento habla de que ellos son el renacer de la época clásica. Y, Hay que tenerlos bien puestos, también te digo, para llamarte a ti mismo renacentista. Vamos a ver, todo lo demás muerto, ¿eh? Yo renaciente, ¿eh? Vamos a ver. y decir, 10 siglos de historia han sido una mierda porque nosotros somos mucho mejores que los de la Edad Media. O sea, al final también, aparte de todo lo que ha dicho Miquel, la importancia que tiene la importancia del propio ser humano, nosotros hemos hecho esto, nosotros como especie hemos hecho esto, y al final es eso, es recopilar tesoros por el hecho de tener cosas. Yo creo que eso ha sido muy importante a la hora del desarrollo de la arqueología. O sea, la acumulación. Sí. Alto y claro. Del neolítico para adelante. El Diógenes. Diógenes histórico. Bien, ¿qué buscaban estos primeros arqueólogos? Porque buscaban solo tesoros, oro, gloria, objetos que guardar, o había un poco más de, no sé, de desarrollo en estas primeras expediciones. A ver, si hablamos de primeras expediciones y ya nos ponemos en modo historia de Europa, ¿no? O de lo que viene a ser la arqueología como la entendemos hoy en día, yo diría que, más allá de las reliquias y todas estas cosas, yo diría que el desarrollo viene mucho de recuperar, sí, de recuperar tesoros, pero sobre todo hitos del ser humano y de otras culturas, ¿no? De también entender bueno, al final la arqueología surge como una ciencia, una disciplina en un mundo colonial y servía precisamente para catalogar periodos de la historia, para catalogar otras sociedades y otras culturas como lo que estaba antes de nosotros y era peor, como bien ha dicho antes Lidia, a lo que nosotros tenemos ahora, que es mucho mejor y que viva lo que hacemos, ¿no? Mirad qué cosas maravillosas hacían en el pasado, pero bueno, ahora tenemos cosas que son mucho mejores, ¿no? Y ahí, pues obviamente, quiero decir, no hace falta más que irse a cualquiera de los primeros museos, los museos museos como los entendemos a día de hoy, ¿no? Que se siguen perviviendo, pues un Louvre, un museo británico, que precisamente se construyen sobre la acumulación, claro, acumulación de todo lo de otras culturas, me lo traigo para mí, pero sobre todo esto es para demostrar la dominación del mundo, porque tengo todo el mundo y tengo todo el saber del mundo en un único lugar, que habla de la gloria del imperio, en este caso, ¿no? Entonces, al final, era la acumulación del tesoro, pero no simplemente por decir, no porque eso luego lo pudiesen vender por miles de libras o lo que sea, era una marca de estatus de todo lo que había conseguido el imperio a través de, pues eso, de la dominación ya no de otras zonas del mundo, sino de sus culturas y de sus pasados, que es al final dominar la narrativa. Es que yo creo que el mejor ejemplo para eso es los unboxings de momias que hacían durante la era victoriana, que literalmente iban a Egipto, saqueaban un par de sarcófagos y decían, venga, vamos a quedar este día para ver todos lo que hay dentro de ellos. O sea, unboxing de momias real, ¿eh? Sí, o sea, era una cosa muy común que se hacía. Y de hecho, cosas como el polvo de momia que se utilizaba como de todo, o sea, como rejuveneciente, como medicina, como literalmente cualquier cosa venía de eso. Quiero decir, es luego, la que hemos liado, luego nos deslizamos. Efectivamente. O sea, es literalmente... Fiesta de momia, nena, en tu casa o en la mía. O sea, es una manera de controlar tú la narrativa, literalmente lo que has dicho. O sea, si tú consigues poseer cosas de todas las partes del mundo y que solamente tú y tus amigos podéis verlo, o sea, eres literalmente el mejor. Claro. O sea, está todo a tu mano. Claro. ¿Y creéis que había algo de tratar de resolver algún misterio? ¿Que querían realmente entender cómo vivían esas personas? ¿O simplemente quiero asombrar al vecino de que yo soy... No creo que hasta el punto en el que nos gusta ahora intentar ver, sobre todo el tema de la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, tenía un profesor de medieval en la carrera que conoce muy bien Miquel, que hablaba mucho sobre... No, que fue mi director del TFC. Ah, vale.
Digo, no sé, yo qué sé, a lo mejor me he perdido algo. No. Que hablaba mucho sobre que ahora una cosa que está haciendo la arqueología muy bien con respecto a otros años es que nos estamos centrando en intentar resolver la vida del pueblo llano. Antes lo único que se intentaba buscar eran los grandes castillos, las grandes civilizaciones, los grandes tesoros, cosas que poder exponer en un museo y poderle vender a la gente, que es ahora también, y no me quiero adelantar al presente de la arqueología, pero ahora se intenta vender cosas porque así es la manera en la que consigues financiación, lamentablemente. Pues también lo hacían en una escala diferente, pero también lo hacían. Entonces no se intentaba ver la vida de las personas normales, se intentaba ver las grandes historias que contar, que al final es lo que justifica que pagasen tanto dinero y hiciesen viajes y mandasen a gente a morir a países que nadie conocía a por esas cosas. Sí, al final es entender cómo vivía, en tanto en cuanto cómo vivía el faraón, digamos, o cómo se enterraba el faraón, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, a ver, quiero decir, el ejemplo más claro es Schliemann dinamitando todas las capas de Troya que haga falta, porque él quería llegar al tesoro, quería llegar a la Troya de Homero, y la prueba que para él era que era la Troya de Homero era que se encontró un tesoro de unas joyas y tal, que él llamó el tesoro de Helena y luego el tesoro de Príamo, y eso para él era prueba irrefutable de que él había llegado a la Troya homérica, y resulta que era una Troya de 500 años antes. Entonces, claro, él no lo veía como... Él no tenía ni idea de estratigrafía ni de nada, porque tampoco es como que en ese momento fuese la mayor preocupación, pero había encontrado el tesoro que para él demostraba que había llegado a lo que interesaba. Y entonces, pues eso es la vida de los poderosos y sobre todo la demostración. El usar la arqueología, no se valoraba tanto la arqueología en sí misma, sino este viejo dicho que es el de la arqueología es la dama de compañía o la asistente de la historia, ¿no? Era como utilizar la arqueología, en inglés es the handmaiden, no me acuerdo ahora cómo es en castellano, pero era en plan la arqueología como ciencia auxiliar de la historia. Y entonces lo que hacía era, pues, proveía los datos que demostraban lo que ya decía el discurso histórico, Lo que el relato. supongo que quien sea quiera decir, ¿no? Claro, entonces Está fino, ¿no? Mandarino. al final ni te demuestra cómo vivía la gente común, ni pone en valor también el hecho, al final nos ha demostrado la historia una y otra vez, de que la gente escribe de sí misma lo que le sale de la Evidentemente. ¿no? O sea, evidentemente. Tú escribes, ay, no, y ganamos y había 186.000 personas en esta batalla y los matamos a todos gracias a la intervención de Dios. Y en ese momento lo repetían como si tal. Y tú dices, pues ok, pues vale. Y obviamente luego buscas arqueológicamente y no hay restos de esa batalla o lo que sea. Y dices, O ahí son 4 gatos y Sí, de Dios no hay ni raza. Es literalmente lo mismo que fiarse de los cuadros para decir cómo era una persona Exacto. o cualquier cosa. Eso es el Photoshop de la época. Y pues con las fuentes lo mismo. Es Claro. lo que... Y eso es el Photoshop de la época, también te digo, que fea la gente antes, porque Mari... Los seguro cánones que podías de poner belleza mucho diferentes filtro. O sea, no, dame igual que pusieses el filtro beauty o lo que sea, que eso no había forma de rescatarlo. Esto no se arregla, no se arregla. No. El pintor de... Pero ya que ya no sé qué más hacer. No, ya no puedo, le Fatal. pongo, vamos, le pongo otra mandíbula. Ya, has mencionado un poco tú esta cosa de la dinamita, que me ha parecido un gran método arqueológico, pero vamos, de una rigurosidad. Es que se están perdiendo las buenas maneras, es que yo de verdad no sé a dónde vamos. Malditos Esta arqueólogos sociedad. con sus estratos. Que despiertos, de verdad, todo mal. Pero, ¿cuáles eran estos métodos, estas herramientas que utilizaban estos primeros arqueólogos para investigar? O sea, ¿era pala en mano, dinamita en mano y tira que te vas? ¿O? Es todo lo que fuese posible para sacar lo que querían. Es que, claro, cuando tú haces una búsqueda del tesoro, y esto es muy importante que no se vea la arqueología como siempre se ve como una búsqueda del tesoro, y si encuentras algo que no les parece reseñable, ya creen que no ha servido para nada. Claro. Entonces, claro, si tú haces una búsqueda del tesoro, te da igual lo que veas. Lo que quieres es que brille y que sea chulo. Sí, entonces, que esa es que esa es una retórica que sí ha tenido mucha gente que no ha estudiado arqueología. Pero efectivamente. Nuestros amigos los piteros, por ejemplo, o sea, tienen esa retórica de que los detectoristas de metales. Sí. Que lo único que quieren es sacar tesoros. Claro, ¿no? claro. Os estamos ayudando a los arqueólogos. Es que si no, esto se iba a quedar aquí. Es el mejor sitio donde puede estar. Claro. Y es que lo necesito ahí, Mari, porque si no pierdo el contexto, por lo que sea, ¿eh? Pero gracias, Majo, gracias por venir. Entonces ellos dicen, no, y la mayor parte de hallazgos así interesantes los hemos hecho los detectoristas. Y es como, es encontrar una cosa dorada no significa que sea el mayor hallazgo, porque también es que hemos perdido mucha información. Y luego, aparte, yo me acuerdo en excavaciones que me venía, en plan, hacíamos jornada de puertas abiertas, venía gente del pueblo, explicábamos, oye, estamos excavando, tal. La gente súper maja, pero siempre venía el típico que era en plan, ¿habéis encontrado muchos tesoros? ¿Y dónde los guardáis? Es como, a ver. A ti te lo voy a decir. Intenta ser menos evidente. O sea, yo he estado en excavaciones que, o sea, ni siquiera
tesoros que puedas decir, lo puedo vender o esto es... No, o sea, la gente decía, esto parece antiguo, es sílex, igual pues lo vendo, aunque no tenga ni idea de lo que sea, aunque sea una lasca de lo... Es que, o sea, la gente es capaz de robar lo que sea. O sea, nosotros teníamos, yo he estado en excavaciones en la que había la Guardia Civil montando guardia porque la gente se colaba por las noches, porque al final las excavaciones están al aire libre y la gente decía, bueno, si esto lo están intentando sacar los arqueólogos es que hay algo que da dinero. Es que esa es su filosofía. Es que no hay fisura, también te lo digo. ¿Dónde está el error? Yo, vamos, las lascas de sílex las vendo por Wallapop por 200 euros la lasca, no te jodes. De 4 en 4. Que vende sílex por eBay, por Wallapop. Coño, pero vete a un trillo, o sea, vete a una era y un trillo, o sea, es que no sé, el sílex se sigue usando hoy en día, Y no, hay un no te digo montón. una raedera de no sé qué. Bueno, que tampoco compraría yo nada de eso, porque tampoco me interesa mucho el paleolítico, tengo que decirlo. Es broma. Pero me refiero que no sé. Malditos paleolitistas. Que no sé, tiene que ser un sílex muy bonito para. No sé, es que. Para robarlo, quiero decir. O sea, yo. Es que, o sea, simplemente la gente por placer de robar. O sea, Ya, yo pero creo que a ver, a la gente robando un galgo de cerámica. Estamos en España y yo creo que el placer de robar es una cosa aquí. O sea, Sí, en plan, pero es una robar institución. efectivamente. no sé, roba cosas útiles. Bueno, a ver, yo diría que en Alaska de Silex, yo me corté el otro día un dedo. Yo Bueno, pero mira, yo quiero decir, tengo... si quieres Bueno, no es frío, muy útil cortarme el dedo, más también te lo digo. una garrafa de aceite. Tengo una herida por el sílex, yo también, o sea, y estoy con con razón. Es peligroso, es peligroso no hacerlo en casa. Bien, vale, ¿y cuáles fueron los primeros grandes temas que fascinaron a estos arqueólogos? ¿Eran pirámides, tesoros y punto pelota o hay algo más? Principalmente yo creo que eso es, al final, o sea, sobre todo en Europa, eso está muy cerca y está lo suficientemente lejos como para que no te afecte a tu propio registro, que eso también, porque al final, igual destruir dentro de tu propio país o dentro de tu propio área de influencia igual no está tan bien visto. Pero, por ejemplo, Europa tiene Egipto relativamente cerca, es muy fácil utilizarlo de patio de recreo para... Y así ha sido, me consta. Sí, eran palacios, templos, o sea, todo lo monumental, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces. Desde los americanos cortando a daditos a Busimbel, ¿no? Que al menos lo dejaron ahí, un poco más para allá, pero ahí. La vez que había, a ver, lo de Cari. Busimbel al menos tiene una explicación que es porque querían construir una La presa de Asuán. Entonces, pues a ver, si Pero- se me va a inundar el templo, supongo que lo subo. Pero el de sacar la tula de americana de vamos a cortarlo en cuadraditos cual terrones de azúcar, a mí me parece Ya. que eso es maravilloso. A ver, yo es que no sé, no se me hubiese ocurrido otra forma de moverlo, también te digo. No, también es verdad. O sea, o lo inundas o no haces la presa, que también es una opción. Obviamente. Pero vamos, ahí ya no nos vamos a meter, ¿eh? Bien. Guay. Pues no sé, que ha quedado muy claro que aquí en esta mesa se está muy conforme con el pasado de la arqueología, ¿eh? Nos encanta. Estamos súper conformes. ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? ¿Han cambiado? Han cambiado, Ah, pero vale. sí que es verdad que incluso hace 50, 60 años te encuentras cosas... O sea, yo, por ejemplo, en mi pueblo está una de las necrópolis visigodas más grandes de toda la península. Es una necrópolis que casi no se conoce, que a no ser que estés estudiando sobre eso, no se conoce, porque alguien hace 50, 60 años decidieron venir en modo arqueológico y lo único que hicieron fue sacar los cuerpos y dejar todo patas arriba. Entonces, es verdad que evidentemente ha cambiado todo muchísimo, sobre todo en los últimos 20, 30 años. La arqueología ha dado una revolución increíble y ahora hacemos las cosas bien casi todo el tiempo. Pero Bien, casi todo el tiempo es una medida bastante bien. Claro. ¿no? Sí, Está bien, la está verdad. guay. Yo diría que sí que ha habido, claro, es que o sea, es a partir de la Segunda Guerra Mundial y bueno, Child y todo esto, o sea, sí que empieza a haber un método y obviamente ahí tenemos también que Willy había influido tal, y ya tenemos como un estudio de estratigráfico que cambia el método, obviamente luego la matriz de Harris pues también revoluciona mucho el método, que A ver, explica. la matriz de Harris es simplemente una forma de ordenar los estratos, Y básicamente. probablemente la primera pesadilla de todos los estudiantes Sí. de arqueología al principio de la carrera. estudiante y cuando estás cuando llevas 20 años también, porque de verdad hay algunos yacimientos que la estratigrafía es infumable. Sí. Pero básicamente el intentar ordenar qué viene antes, cómo contactan, qué tipo de relación tiene un estrato con el siguiente, pues para un poco, pues este se monta, no sé, en el estrato 1 se monta en el 2, pero el 3 se está cortando el 1 y el 2 también, y luego está rellenado por el 4 y no sé qué, entonces pues todos esos numeritos los ordenas. Y tienen te formas te da un- diferentes, círculos, Sí. encima la gente hace Harris unidad como constructiva, quiere. Claro, en marcar los cortes, etcétera. Entonces todo eso te marca, pues al final te crea como una especie de organigrama raro
Y eso es pues, lo que te permite ver las fases, o sea, luego ya dividir por fases y entender un poco la cronología del yacimiento. Y todo eso son métodos que obviamente se desarrollan eso a partir de los 50, 60, 70 con la nueva arqueología y tal, pero muchos llevan mucho tiempo, como lo que ha dicho Lidia, que muchos que, bueno, es que en España la arqueología como tal hasta los 70 no empieza a ser una cosa un poco más, vamos a hacer cosas distintas, y obviamente en según qué yacimientos y obviamente en según qué grupos de trabajo. Y entonces esto luego ya en los 80 ya empieza a haber una revolución ahí mayor también de qué tipo ya no solo de los métodos, de qué tipo de preguntas se hacen, ¿no? Porque al final cuando tú ya no empiezas a preguntarte sobre un desarrollo cronológico de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Antes hacían las armas peor, ahora las hacen mejor o lo que sea, o la cerámica me da igual, cuando empiezas a hacerte preguntas de, bueno, ¿y cómo era, o sea, de dónde sacan los materiales? ¿Cómo era la cadena operativa, digamos, para producir esto? ¿Cómo es el comercio? Este tipo de preguntas que se empiezan a hacer ya te permiten dar otras respuestas, ¿no? Y sobre todo te abren el camino a otras preguntas más complejas, ya sobre pues, organización social, obviamente luego ya empezamos con la arqueología de género, por ejemplo, en los 80 y principios de los 90, que revoluciona también mucho más qué tipo de, bueno, a qué personas incluimos en el discurso histórico, en el discurso arqueológico, y me parece que todo esto son pasos que, o sea, es lo que ha dicho Lidia, que es una revolución muy rápida. Sí, y sí. obviamente luego ya las tecnologías de hoy en día que permiten hacer otras cosas, unas virguerías que ya ni me meto. ¿Los arqueólogos de hoy buscan lo mismo que los arqueólogos de ayer? Ya lo has perfilado un poco, se ha hablado un poco, pero desarrollemos. ¿O la cosa ha cambiado mucho de rumbo? Ahora en España se está utilizando mucho la arqueología para temas de memoria histórica. Estamos literalmente ayudando a devolver a las familias, personas que se creían perdidas desde hace muchísimo tiempo. O sea, al final son también temas que han salido en los últimos años por necesidad. Esto evidentemente hace unos años no era tan necesario o ni siquiera era algo que no se planteaba. Entonces me parece que simplemente con esas dos cosas ya se puede ver que la arqueología ha ido a muchos enfoques diferentes, que ya no se ve simplemente la arqueología para tiempos que son muy, muy pasados, porque sí que pasa mucho que cuando hablas con alguien te dicen, no, es imposible que estés trabajando con restos contemporáneos porque la arqueología solamente abarca hasta griegos romanos, cuando no es cierto. Si no sabes, no hables. No, es exacto, eso estaría bien. ¿Vale? Gracias. Te como la cara. Bien, perdón, disculpa. Era un inciso necesario. No, me Sí, parece sí, importante, me parece importante. Sí, básicamente, o sea, al final son las preguntas. O sea, tanto en la metodología, o sea, ya solo por el presupuesto que se va en una excavación en bolsitas de plástico, bolsitas zip, ya solo eso te enseña lo mucho que ha cambiado. Porque antes tú metías todas las cosas juntas en una caja y a tomar por saco, y ahora no, tienes que tener una bolsita para las piedras de este estrato, y otra para la cerámica de este estrato, y otras para no sé qué de este estrato, tal. Pues este tipo de cosas ya te demuestra lo que ha cambiado. Presupuestos entre camellos Sí, y arqueologos que cuadran, ¿no? Sí, básicamente. Bastón en bolsitas, Sí, nena. si alguien va a tu papelería a comprar un montón de bolsitas zip, no le juzgues, puede ser que pero entonces júzgale. Pero eso, ya solo por eso, y luego obviamente está pues, lo que ha dicho Lidia, ¿no? Que hacemos unos enfoques y sobre todo eso, que ya no es la cosa... Creo que ya entendemos que la arqueología es un método y es un enfoque y una forma de producir conocimiento. Entonces ya entendemos que tú puedes utilizar metodología arqueológica para estudiar. Antes de ayer, para estudiar, bueno, se ha hecho trabajo de estudiar la basura de la gente con metodología arqueológica, vertederos, ¿no? Entonces... Y vertederos, y no me acuerdo quién era quien hizo un estudio sobre, después de una sangriada en una universidad, hizo un estudio de los condones que recogían, de las litros, sí. ¿Y resultados de este estudio? Probablemente asqueroso, o sea, que la gente no tiene cuidado. Una mierda. Espero que usase guantes. Porque... Yo también lo espero. No sé si, espero que no hiciese análisis tampoco, la verdad. No es algo que no... No. sé, que fuese un inventariado y ya. Yo supongo que no tendría mucho presupuesto como para hacer análisis. Espero. Yo, Por suerte espero. eso es bastante fácil de asumir por lo que me consta, ¿no? Sí. Poco Bastante. dinero, underfunded. Bien. O sea que de alguna forma no solo han mejorado las herramientas a nivel tecnológico propiamente, sino que también han mejorado las preguntas que se hacen. Sí. Han mejorado o se han diversificado, tal vez, Sí. ¿no? ¿Cuáles serían, creéis, las preguntas que más salida o que más se busca responder hoy en día?
o están tan atomizadas que yo qué sé, Mari? Depende. Es que también creo que depende mucho del periodo en el que estudies, porque ahora, además con todo el tema de las tesis, esto, Miquel, lo vas a ver mucho mejor, la gente se especializa en cosas como súper específicas, entonces cada uno tiene sus propias preguntas concretas, pero también eso está bien porque entonces significa que tenemos espacio para tener muchas preguntas concretas y que todas sean igual de válidas. Claro. Y yo creo que hay debates Mm. en cada rama, digamos, más general, hay como debates que de repente adquieren mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre si piensas en el mundo romano, hace de los últimos 10 años, ahora ya no sé, pero los últimos 10 años han sido, vale, hemos utilizado el término romanización, pero que vamos a reevaluar este término. ¿Qué queremos decir con romanización? ¿Realmente existe una romanización? ¿Existen muchas? No sé. Y eso ha sido un debate que se ha dado a lo largo, pues básicamente que ha marcado el ritmo de las investigaciones de, pues eso, en este caso de los romanistas y los arqueólogos de Antigua Roma, en los últimos 10 años, ¿no? Que antes no se le prestaba tanta atención a eso, ¿no? Entonces sí que hay como debates que surgen de alguna investigación concreta o de algún congreso o simplemente por los movimientos que hay, o sea, lo que se debate entre los académicos, y de repente eso marca el ritmo del debate durante los próximos, y la investigación también, durante los próximos 10 años, ¿no? Y de repente, pues eso pasa en Roma, pero en Al-Ándalus, por ejemplo, es como, bueno, cómo fue la transformación social de Al-Ándalus ha marcado, o sea, cómo se da la islamización, digamos, eso ha marcado todo el debate en los 2000 y los 2010, digamos, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que obviamente a un prehistoriador se la pela. Ya está, no pasa nada. Me la pica un pollo. Claro, y el prehistoriador, y en prehistoria, en paleolítico, pues tiene otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, una pregunta que ha sido, es que esa es eterna, yo creo que no se va a deshacer nunca, es, cuando ya estamos hablando de prehistoria reciente, cómo surge la desigualdad social, ¿no? Sí. Te mato. Entonces, eso es una pregunta que se lleva haciendo desde los 50 y que yo creo que no, o sea, no es que no se vaya a resolver, es que va a marcar, siempre va a marcar, porque al final todas estas cosas también lo que hacen, no somos, o sea, no aparecemos de la nada, no estamos muy marcados por nuestros mentores, que a su vez están marcados por sus mentores, y muchas de estas preguntas se repiten. Sí, y es ¿verdad? necesario que se repitan porque se les dan nuevos enfoques. Al final, si podemos aceptar que somos productos culturales, es decir, somos hijos, hijas de nuestra cultura, esto no condiciona de alguna manera la posible objetividad de lo que podemos conocer como preguntas arqueológicas. Bueno, es que siempre existe el Es sesgo, objetividad. claro. O sea, que siempre que estemos Esa es la trabajando pregunta. con cualquier cosa tenemos un sesgo y el registro arqueológico está sesgado, Claro. lo queramos o no. Entonces nuestras preguntas también lo están, aunque intentemos ser lo más objetivos posibles, porque al final el registro arqueológico es objetivo, la manera de interpretarlo igual no lo es, pero el registro es objetivo. Entonces es difícil ser tú mismo objetivo cuando estás viviendo en un tiempo concreto y tienes unas inquietudes concretas. Entonces sí, al final todo cambia, incluso la manera de plantear la pregunta cambia mucho la respuesta, porque vas a estar mucho más predispuesto a responder una cosa que otra. Es igual que si tú te planteas una hipótesis, vas a intentar que esa hipótesis sea cierta sí o sí. Lo necesito. Claro. Básicamente. Sí. Sí, no, y luego aparte también influye mucho cómo recogemos o sea, porque el registro al final, o sea, lo que hay sí, es objetivo, está, pero cómo lo recogemos y cómo lo registramos también cambia mucho las cosas, porque por ejemplo, hay muchas veces que aparecen los muros y alguien dice, pues esto es una cisterna o esto es esta es la arquitectura típica, porque ya el paradigma en ese momento es que las capillas son así, y luego se descubre años después que no siempre es así. Pero hace falta que alguien venga, reevalúe lo que se excavó hace 30 años y que se puso así, que se lleva repitiendo en la interpretación del yacimiento durante 30 años, y cuando tienes que reevaluar y cuestionar lo que se lleva repitiendo 30 años, ojo, porque eso es muy difícil o sea, es muy difícil que cuaje, es muy difícil que la gente lo entienda, y es muy difícil también tú mismo atreverte a decir, es que necesariamente la construcción de la ciencia siempre va a ser desde el momento presente. Claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de presentismo? A ver, hay gente, o sea, el presentismo, tal y como se entiende cuando se denuncia como una práctica mala, obviamente es transportar una serie de valores e insertar una serie de valores en un momento pasado y utilizar el pasado para justificar el momento presente de una forma en plan totalmente anacrónica. Sí.
Pero también es verdad que el momento, o sea, que nosotros leemos el pasado desde el momento presente, que nunca nos vamos a poder meter en la mentalidad medieval, por ejemplo, por decir algo. Entonces siempre lo vamos a ver desde la... Nunca nos vamos a poder meter del todo. Entonces siempre hay un toque, un deje de presentismo. La cosa es ser consciente y no ser... O sea, intentar evitarlo, obviamente. Esto me interesa porque creo que define mucho a una generación. ¿Cómo trabajáis personalmente para obtener o para acercaros a esa máxima objetividad posible, a evitar al máximo ese presentismo? Pues igual que hay mucha gente que utiliza la historia para justificar sus comportamientos terroríficos, la gente que intenta llevarles la contraria va a intentar un poco hacer también lo mismo. Pero aunque intentes ser objetivo, siempre vas a dejar parte de tus conocimientos actuales, evidentemente, y de tu vida. También depende mucho de la persona que esté excavando, porque si, por ejemplo, el equipo que está excavando considera que la fauna no es importante, por lo que sea, pues no se recogen huesos de fauna o se decide que eso se va a ir a un lado, si esa parte no se toca para nada, igual el contexto del yacimiento va a cambiar mucho. O sea, igual estamos viendo que que han consumido un montón de animales jóvenes, lo que significa que tenían una gran cantidad de ganado que podían consumir y que no se iban o sea, que no tenían por qué gastarle y utilizarlos de mano de obra, lo que sea. Si esto se deja a una parte, igual si vemos las casas o yo qué sé, cualquier cosa, pueden decir, no, esta gente se está muriendo de hambre, cuando si vemos el registro faunístico vemos lo contrario. Claro. O sea, es que todo afecta. Nunca va a haber una manera correcta, yo creo, de abordar el registro. Hay que intentar ser lo más objetivo posible, pero por eso, pues con el presentismo igual. O sea, como dices, vale, me enfrento a un yacimiento, a una investigación, a un proyecto. ¿Cómo coño voy a hacer para ser lo más objetivo posible? Yo creo que es importante también tener gente con diferentes puntos de vista o que tenga diferentes intereses, porque yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta son los restos humanos. Entonces, a mí lo que me gusta es el registro funerario. Entonces, pues si a mí igual me importa un poco menos lo que es el pueblo en sí mismo y yo quiero irme a la necrópolis, pero que si hay alguien que le gusta la arquitectura medieval, pues igual tiene que venir a decirme, oye, que esto es muy interesante estructuralmente porque esto... Creo que es la manera más fácil de que haya alguien diciéndote, céntrate. Y precisamente también yo creo que la arqueología, el mayor potencial que tiene es que como nos muestra la vida cotidiana, nos muestra la gente común y sin nombre, también eso permite precisamente deshacer y desafiar muchos de esos relatos como más... poder, ¿no? También. Sí, del poder, sí. Y que se nos recalca mucho más en cuando hablamos de historia, cuando estudiamos historia en el colegio, vaya, al final. Uh-huh. ¿Hacia dónde? La pregunta pequeña, fácil, accesible para toda la familia, ¿hacia dónde se dirige la arqueología? ¿Qué descubrimientos buscamos? ¿Qué cosas? Creo que hemos vuelto otra vez un poco a lo que estaba hablando del pasado. Ahora porque como lo que he adelantado un poco antes, ahora mismo, aunque la arqueología se vuelve a ver más y también por trabajo de gente como Miquel, o no me quiero decir a mí. O como tú. Pero divulgadores. Pero como tú, ¿no? Por lo que sea, ¿eh? O sea, al final la arqueología está siendo algo que ya no es tan ajeno a la gente, no lo ve tanto como aventuras, todo. Entonces, la arqueología vuelve a ser algo que la gente se interesa desde un punto de vista más de la curiosidad, no simplemente académico, que yo creo que la academia puede llegar a ser muy bonita, pero también no podemos simplemente retroalimentarnos entre nosotros porque entonces nos vamos a quedar en el sitio. Sí. Eso está muy bien, pero el problema es que aún seguimos dependiendo mucho y la arqueología sigue sin recibir todo el dinero que debería recibir, entonces se busca mucho hacer grandes anuncios y buscar cosas que se puedan vender. O sea, yo te digo, los vídeos que más se comentan en mi canal son los de la búsqueda de la tumba de Cleopatra o han aparecido restos de algo que podría llegar a ser una nueva especie de hominino. Cosas que puedas... cambiarán el curso el titular. O sea, lo que la gente quiere, que no me extraña, o sea, si tú crees que vas a vivir en un momento en el que hay algo súper importante, pues es normal y por eso a mí también me gusta mucho contar noticias históricas y arqueológicas porque al final... estás viendo día a día lo que se va descubriendo, pero yo soy súper fan o sea, tú no te incluías en eso, pero o sea, yo creo que casi mi fuente más fiable, aparte de los papers y artículos, eres tú. O sea,
Quiero decir, para cosas diarias Sí, de sí, ahora, pues han encontrado. ¿Qué ha pasado esto? Hostia, qué guay. Y luego yo cuando la veo a ella digo, pues voy a buscar el artículo sí, de esto, sí, pero sí, yo sí. sin ella no me enteraba. No, Mari. yo tampoco, O sea, la Pero no. por eso también, por eso yo, como estoy día a día viendo lo que hace la gente, yo creo que también se ha empezado a intentar, como ahora hay más atención, se está volviendo a buscar grandes expediciones. Ahora como tenemos otros recursos diferentes, nuevas metodologías, que aparte de lograr encontrar más cosas, vamos a poder sacarlas bien y de manera correcta, Sí, pues eso también está cambiando mucho. Pero como lo que decía antes, también se está enfocando a lo que es la vida cotidiana, que eso me parece increíble, porque a mí es lo que más me parece interesante de la arqueología. Evidentemente me encantan los grandes descubrimientos y yo además me encanta la evolución humana y todo lo que se descubre en evolución humana es grande, aunque sea pequeño. Pero a mí lo que me gusta es ver el día a día de la gente. A ver, la arqueología tiene... El futuro de la arqueología está un poco casado con el futuro que tienen ahora mismo en la sociedad, el valor que se le da a las ciencias sociales y a las ciencias humanas, ¿no? Y al pensamiento crítico. Entonces, exactamente. Sí. Entonces, yo creo que mucha gente piensa que la historia o la arqueología, que para qué sirven, ¿no? Y eso, pues al final es la cosa que tú cuando vas a estudiar, ¿pero eso para qué sirve? Pues ya está, ¿no? O por eso tanta gente cree que puede hablar de historia, de arqueología, porque Claro, como porque no, está- las humanidades puede hablar todo el mundo Yo me leí porque un es libro cultura de- general. Exacto. Vale, bueno. Yo soñé una vez que, oye, ¿por qué todo el mundo opina de todo? Ya, bueno, a ver, y sobre todo, pero yo no opino de física cuántica, pero no tengo que ni idea, efectivamente. pero vamos, o sea, la cosa es que hay mucha gente, pues eso, opinólogos de historia y arqueología, y creo que viene mucho de por el lugar que le damos a las ciencias sociales y al pensamiento crítico, etcétera, cosas que te enseñan las humanidades y las ciencias sociales. Y precisamente un poco a colación de eso, arrastrando un poco por eso, pasa que, bueno, el estudio que salió el año pasado de que arqueología es la carrera peor pagada. No, basta ya, siento, dejad de mandarnos ese vídeo, por favor. Ya lo hemos es un poco visto. es un poco deprimente. Basta ya, basta. Ya vale, es bastante deprimente, pero me parece que precisamente es un poco la muestra de cómo está la arqueología a día de hoy y cómo creo que podría ser el futuro de la arqueología si no la ponemos en valor. Y yo creo que sí que está habiendo cambios y que se está poniendo en valor y creo que hay muchas, tanto desde instituciones, museos, fundaciones, como también pues obviamente perfiles más particulares, pues aquí estamos Lidia y yo, pero hay muchísimos más perfiles que están poniendo de valor la importancia del pasado, ya no solo para entender en plan de, ay, mira qué cosa más curiosa, ¿no? Que obviamente es un poco lo que empuja las redes sociales, porque ves un TikTok y luego ves el siguiente y lo que sea. Píldoras pequeñitas. Sí, pero yo creo que precisamente porque cómo empatizas con la fascinación que tiene alguien porque al final los divulgadores pues un poco viven o vivimos de contagiar de ese interés y de esa fascinación. Y yo creo que precisamente a través de eso se puede ver un poco también de nuevo el poner en valor también la arqueología para la gente profana, la gente que no sabe, la gente que tal. ¿Te ha gustado lo de Sí me gusta el término. Reconocerla. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? El poner el valor y creo que precisamente la divulgación juega un papel muy importante en un poco intentar revertir esta corriente de la pérdida de valor de la arqueología. Y la arqueología como otras muchas ciencias, me refiero. Tenemos que quejarnos más. Sí, hacer un convenio, coño. ¿Podemos llamar así al capítulo? Sí, tenemos que quejarnos Tenemos que más. quejarnos más. Me parece genial. O sea, sí que es verdad, o sea, creo que nos quejamos demasiado poco. O sea, es verdad que cuando de repente salga una noticia de piteros, todos los arqueólogos e historiadores de Twitter salimos a... Sí. ¿Una más- historia de qué, perdón? de los de los detectoristas. Ay, de verdad, todo el rato Sí. me pasa lo mismo. ¿Y eso quiénes son? Sí, como la Pero abuela. es que ¿Ese quién es? O sea, sí que es verdad cada vez que sale algo, porque lamentablemente una vez a la semana hay alguien, ha Sí. descubierto un tesoro, encima es que siempre es, ha descubierto un tesoro, no sé qué, ha descubierto 4 monedas, se ha ido por el campo, pero ya toca las narices. Y que quieren un premio por entregarlas al museo. Es que hay en países en los que pagan dinero a los detectoristas, pues a mí qué me cuentas, o sea, no... En Inglaterra. Pues mal. No, y aparte que en Inglaterra los museos no tienen... O sea, tú puedes descubrir, pero los museos no tienen fondos para pagar a todos los piteros a los que atraen. O sea, claro, O ese sea, es el cuando tú problema. tienes una recompensa, pero tú tienes un presupuesto limitado para pagarlas, pues ¿qué pasa? Que vienen 20.000 gilipollas con su con su maquinita y de repente tenemos que pagar... O sea, tenemos que hacer una selección de qué nos interesa y ha habido descubrimientos que de repente dicen, es que esto está tasado, porque no sé quién lo tasa, pero alguien lo tasa, en $1.000, en 1.000 libras, porque esto es en Inglaterra. Y el museo dice, vale, pero es que nuestro presupuesto para nuevas adquisiciones para todo el año son 500. Porque somos un museo de mierda, de un pueblo de North Worcestershire, no lo que sea. Yo os digo, si los ingleses no tienen dinero,
olvidaos de que lo tengamos nosotros, ¿vale? Ya está. Es que porque en Hasta aquí. España No. nos manda a la cárcel. Y muchas veces lo que pasa es que Poco lo ha me Y comprado- poco te pasa. y muchas veces lo que ha pasado es que lo ha comprado, lo han puesto en subasta privada, lo ha comprado un Un coleccionista señor. y a veces ese coleccionista ha tenido la amabilidad de donarlo al museo. Para que cuente como lo he donado y tal. Y dices, sí, pero es que no tendría que ser tan enrevesado y contar tanto con la amabilidad del individuo privado. Y rico, claro. Entonces, obviamente eso es un problema muy, muy grave, pero precisamente ese problema es porque sigue la retórica del tesoro, no sigue la retórica de esto es una ciencia que tiene un método. Que Bueno, aparte de que la gente no cree que la historia y la arqueología sean ciencias, que Claro. es que eso es otro tema. Es que crees que si dices no ciencias humanísticas, eso es mentira. La Entonces, gente le da un poco el ictus. Sí. ¿Por qué? Vamos a reivindicar el papel de ciencia. venga. ¿Por qué es ciencia? Motivo sí. Tenemos una metodología. Eso es lo primero que creo que me parece muy importante. Ya está. Sí, Claro. Fin del Es que yo mensaje. creo- ¿Has visto qué rápido, qué fácil? Ya está, todo el mundo informado. Venga. Claro, a ver, Y me es que- parece muy simplista, pero simplemente ya con eso me parece... Hoy día lo que entendemos como ciencia es que tenga un método, o sea, obviamente el método de las ciencias humanas o el método de las ciencias sociales es muy distinto del método de las ciencias experimentales o el método de las... Pero que también la arqueología tiene esos Y métodos eso, experimentales. efectivamente, concretamente la arqueología Sí, además la arqueología tiene el Es muy beneficio de que como multidisciplinar. que se está un poco entre medias de todo. Sí. Entonces, tú un arqueólogo, o sea, tú en la arqueología tienes gente que hace análisis de isótopos y tienes gente que no ha visto un microscopio en su vida. Y los dos son arqueólogos y Tararí. eso es lo guay. O sea, Veo que- muchos arqueólogos. Perdona. Sí, sí, no, No, cortado. Digo que creo que eso es muy guay. Que, o sea, yo, por ejemplo, en el máster yo me he encontrado con gente de cualquier rama y que luego han dicho, guay, me encantaría ser arqueólogo, me encantaría dedicarme a analizar polen, por ejemplo. Pues eso es muy importante dentro de la arqueología. Y no Hay tiene... gente para todo. Claro. Claro. Y hay que decir una cosa muy importante, que es que estoy muy en contacto con arqueólogos y arqueólogas y siempre tienen un punto en común, que es que son personas con muchísima cultura. Y cuando digo una persona con muchísima cultura, me refiero a que son personas que han leído mucho, personas que han reflexionado mucho, pero todo el mundo tiene en común que aglutinan muchísimo conocimiento. Entonces hay un desprecio por el conocimiento directamente. ¿Puede ser? Es que, mira, a mí me llegan un montón de mensajes de gente diciéndome, es que claro, es que ¿por qué exigís que la gente estudie? ¿Por qué para ser arqueólogo tienes que estudiar algo? Digo, es que ni siquiera es estudiar arqueología. O sea, yo conozco un montón de gente que es arqueólogo desde hace años y ha estudiado cualquier cosa. O sea, eso no es lo importante es que tú te... aprendas de metodología arqueológica. O sea, es que ni siquiera te digo que te tengas que sacar un máster o nada por el estilo. Tú puedes ir de voluntario y aprender. Del melón del voluntariado de arqueología podríamos estar hablando un capítulo entero y de las malas praxis, pero sí que es verdad que si tú vienes de fuera y no quieres estudiarlo, es una buena manera de empezar y que te van a enseñar la metodología arqueológica como realmente es estar en la tierra y mancharte las manos. Que de hecho yo en la carrera, o sea, estudias un poco cómo es una excavación y cómo funciona y tal, y estudias un poco de la metodología arqueológica, pero realmente luego llegas a tu primera excavación y, Y no dices, tienes no ni idea". tengo ni idea de Sí. hacer nada. Entonces, Claro. es una pala, ¿sabes? En plan, Claro, entonces, ¡Hala! Efectivamente. para mí que tengas un título por la universidad de lo que sea no es tan importante como lo que dice Lidia, que es que hayas aprendido metodología y la metodología se aprende Trabajando. O que estés dispuesto a aprenderla, básicamente. Sí, sí, obvio, que estés obvio. ahí con los O sea, ojos bien obviamente, abiertos desde y el las día cero, orejas bien no, abiertas. hasta el día cero vas a ser un negado y ya está, pero luego vas aprendiendo. Y sobre todo que escuches a la gente que tiene más experiencia que tú y que al final que estés abierto, pues eso, aprender. Que la arqueología no es sacar tesoros o hacer hoyos en el suelo, sino seguir una metodología. Que no cavamos, excavamos, es muy diferente. Sí, es diferente. Entonces eso, Que no cavamos, excavamos, también podría ser el título. la verdad que sí. Pero me parece que es muy importante tenerlo en cuenta para precisamente poner en valor eso, la ciencia de la arqueología. ¿Cómo arreglamos la movida esta que tenemos entre manos? En plan, ¿cómo arreglamos la arqueología del futuro? Venga, ¿Qué falta? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estrategias? Venga, ¿qué se propone aquí? Concienciar a la gente. O sea, yo creo que lo que ha dicho Miquel es lo más importante. Yo no he querido ser tan catastrofista. A mí me gusta mucho ser pesimista, pero... Pero ahí venías de Sabías que buena. venía yo, De hecho, bueno, Miquel es peor. No, pero sí que es verdad. Voy a o poner sea, el otro lado por si acá, ¿no? O sea, yo al final, sobre todo, yo creo que nunca, o sea, sí, claro, comentarios de gente, pero yo creo que hasta que no empecé en redes sociales no me di cuenta de la idea tan terrorífica, que o lo típico de, que tú que has estudiado arqueología, ¡ay, qué bonito! Que te quedan mirando así.
Yo también quería ser arqueólogo de pequeño. Ay, a mí también me encantaban los dinosaurios. No, pero es como... O sea, y todo el rato la gente me pregunta, pero si es que no vas a trabajar nunca. Digo, llevo trabajando desde antes de acabar el máster. O sea, quiero decir, no, y encima de arqueóloga, ya no te digo de divulgación, que de arqueóloga de lo que consideran arqueólogo de verdad, ¿no? Hay un arqueólogo de mentira también, Claro. lo que Sí, sea, ¿no? o sea, Versión No, hacendada. es verdad que trabajar de arqueología en España es complicado. Sí, es ¿no? O sea, complicado. y es precisamente el estudio este lo que decías, que muy poca gente que ha estudiado arqueología, o sea, tú estudias arqueología y es muy poco probable que acabes trabajando de arqueólogo. Es una muestra pequeña, pero en mi promoción la mayoría no han acabado trabajando de arqueólogos. de la mía sí. ¿Sí? Sí, ahora... Los que han acabado trabajando de arqueólogos en la mía no es tanto de arqueólogos, sino de o sea, de investigación en... FP y FPU. Claro, en plan, ya han hecho un doctorado o lo que sea, pero Pues en mi promoción lo contrario, casi todos estamos en arqueología profesional de empresa. igual está empezando a... Es que ahora sí hay otra vez obras, entonces se necesitan arqueólogos por ley. Y, o sea, en las últimas semanas han contratado a muchos Inmobiliaria y amigos míos. arqueólogos Sí, son literalmente. amigos Sí, insospechados. empiezas a construir otra Pero no vez. queremos, Amigos no queremos sospechados. burbuja inmobiliaria que luego se Explota. explota. Y pasa lo que pasó en 2008 y que se van todas las empresas de arqueología a la quiebra. Podemos mantener una ampolla inmobiliaria, así Una que ampolla llegue a inmobiliaria. burbuja, o sea, la mantenemos plana, una sector, un ampollita. sector. O simplemente darle trabajos a los arqueólogos. Eso también, también podríamos haber pedido Pero, eso. por ejemplo, es eso lo que ha dicho también Lidia, ¿no? Que no se nos que como que se nos enseña que la única salida de arqueología es trabajar de arqueólogo y trabajar de arqueólogo me refiero a eso, en una Sí, excavación. de campo, Que claro. no se aprende de lo que viene a ser, por ejemplo, museografía, Efectivamente. no se aprende un poco tampoco, pues el tema de divulgación y te cuento, ¿no? Bueno, Obviamente, eso ya pero- somos un... Pero es porque también es más, entiendo que es más reciente, Sí. lo que sea, pero como que se te enseña que la única salida es profesional o académica. Y O sea, tampoco... profesional en el mundo de empresas. Sí, sí, sí. Tampoco cuentan a los profesores, que también puedes ser profesor de historia y arqueología perfectamente con la carrera y eso no se le cuenta para nada. O puedes trabajar de asesor histórico, eso tampoco se cuenta porque no es trabajo de arqueólogo. O escritor, tampoco, porque eso tampoco Sí, te estás oye, metiendo la mano. claro. O un montón de cosas. Es que tampoco, o sea, es eso, que parece que solamente se ve. No, cavas, además no es cavas y ya. Para Si no, pues es que no eres arqueólogo de verdad. Está, o sea, Así que, ¿cómo la arreglábamos? fatal. A que no la Quejándonos arreglábamos, ¿no? Quejándonos. Es verdad. Quejándonos. Fatal, gracias. Concienciando a la gente. Nosotros ya Concienciando a la estamos concienciando. Concienciando a los demás. Eso. Bien, concienciaos, Un poco. Venga, poned vuestro Hay que granito de estar arena. escuchando y han llegado hasta aquí, yo asumo que ya está. Concienciadísimos. Os hemos lavado el cerebro. Claro, claro. No, muchas gracias por este futuro. Esperamos que esa conciencia realmente cale, ahora viéndonos un poco serios, apasionados, que realmente una disciplina tan necesaria y tan actual como es la arqueología nos pueda dar incluso las razones o los motivos o plantear las preguntas correctas para ver cómo avanzamos en el futuro como especie, como sociedades, como culturas, llámale como te salga de las... A vosotros dos, muchísimas gracias por vuestro testimonio, por vuestro punto de vista y a vosotros muchas gracias por escucharnos. No os olvidéis de seguir a la Fundación Palar, a National Geographic y a mí, Candelius Fan, para enteraros de las noticias, y a ellos dos, para enteraros de las noticias arqueológicas, paleontológicas y antropológicas. Eso. Nos vemos en la próxima temporada. Muchas gracias también por acompañarnos en esta primera temporada. Se vienen cositas.